Bueno, hoy vengo a hablar de uno de los procedimientos más habituales en los últimos años, que son las nacionalizaciones por carta de naturaleza, que en resumidas cuentas consiste en cuando a deportistas ya debido al interés nacional que hay en que representen a España, se les da la nacionalidad sin tener que esperar a los plazos de residencia habituales que se estipulan que son de 10 años. Vale, voy a empezar a analizar caso por caso y he hecho una pequeña división entre atletas que al recibir la Carta de Naturaleza ya habían representado internacionalmente a su país y aquellos que no, que ya llevaban mucho tiempo esperándola en España y que prácticamente casi tuvieron que aguantar muchos de ellos los cauces habituales, pero ya al final se decidió por la Carta de Naturaleza. Así que en el año 2015, que habían representado a otro país, tenemos a Darly Zopki, la portera de balonmano, que había estado representando a Brasil, que incluso, bueno, llegó a disputar los Juegos Olímpicos con su selección, pero al final ella disputó 6 de las 16 temporadas de su carrera en España hasta ese momento y en el año 2015 consiguió la nacionalidad española disputando los Juegos de su anterior país, los de Río 2016, con España, donde, bueno, acabaría en una sexta posición y bueno, siguió compitiendo hace poco que se retiró de la selección y lo más destacado que llegó a conseguir fue esa medalla de plata en el Mundial de Japón de 2019. Bueno, seguimos también en 2015, ya os he dicho que hay muchos. Annabel van der Nief, piragüista neerlandesa, que fue nacionalizada en febrero de 2015 para competir con el equipo español. Lo más destacado que consiguió fue parte de ese equipo que consiguió el oro en C1 en el europeo. Tenía muy buena pinta, había sido campeona de Europa en 2012 y subcampeona del mundo en 2013 sub-23, pero bueno, nunca llegó a lograr nada destacado con España, así que pasó un poco sin pena ni gloria. Eh, También ha habido casos en federaciones pequeñas, como el caso de Yemnina Chistayoka en orientación deportiva, que bueno, tampoco es un deporte que destaque mucho en España, pero es que ella no consiguió tampoco un resultado súper llamativo, así que pasó un poco sin pena ni gloria. En natación también hubo un caso, Alejandro Calderón, nadador colombiano, que tenía mucha pinta de que podía llegar a hacer grandes cosas. De hecho, llegó a formar parte del CAR, pero nunca llegó a despuntar lo que se pensaba de él y acabó retirándose hace ya unos pocos años de la máxima competición. Bueno, más nombres en el año 2015. Este es muy llamativo, el de Ana Baranova, ya que, bueno, cuando recibe la nacionalidad no era deportista, sino que era la seleccionadora española de gimnasia rítmica y, bueno, fue clave en esos años de éxito para la gimnasia española, sobre todo destacando esa medalla olímpica en Río 2016, muchísimas medallas mundiales y actualmente entrena en Francia. La esgrima también fue un deporte que tuvo en su momento nacionalización, la de Dora Kiskapusi, que era una esgrimista húngara que llevaba más de 10 años ya residiendo en España y que tuvo que esperar muchísimos años a recibir la nacionalidad española. A sus 33 años la recibe, el objetivo era clasificar a Río, pero al final no logró el objetivo y fue un poco más de más a menos en las clasificaciones hasta que al final se acabó retirando ya después del ciclo de Tokio, que fue el último que hizo. Vamos sin duda con uno de los nombres propios en cuanto a nacionalizaciones, que en ese momento fue un gran revuelo, y es el nombre de Orlando Ortega. Fue nacionalizado un año antes de Río, donde consiguió una medalla, y bueno, al final el sector de vallas en España estaba en contra, ya que, bueno, veremos que ahora el siguiente caso también era en el mismo sector. Así que bueno, fue un caso más de atleta cubano que renuncia a su país y representa a España, al igual que su compatriota Gidiel Contreras, que fue mismo año y misma prueba que Orlando, aunque es verdad que los resultados no fueron iguales, ya que lo más destacado fue una medalla de plata en los Juegos Mediterráneos de 2018. Ya pasamos un poco al ciclo de Tokio y empezamos con vela, con Ola Maslivets, que también, bueno, había sido cuarta en Londres en la clase RSX y fue, bueno,
nacionalización por rendimiento, tampoco luego consiguió grandes resultados. Pasamos a justo un momento ahora que empezó el patinaje. Tenemos dos casos seguidos, dos casos que fueron un poco un 2 por uno. El primero fue el de Kirill Yamin, que bueno, comenzó a empezar a fichar fuera el patinaje y bueno, Kirill sería la pareja de Sara Hurtado desde 2016. Su fichaje fue muy exitoso a nivel de resultados. Estaría en los Juegos Olímpicos con Sara acabando en 12ª posición. Se retiró en 2022 y desde entonces sigue ayudando al patinaje español en esa escuela SK de Madrid que han montado ambos. Y el otro caso en el patinaje, mismo año, y que ahora puede ser otra vez volver a sonar su nombre porque vuelva a clasificar a los Juegos Olímpicos. A lo mejor incluso ya cuando estéis escuchando esto ya tiene billete, que es lo normal, que es Olivia Smart. Bueno, la británica que ya había tenido grandes resultados en campeonatos de su país y que con España ya junto con Adrián Díaz lograría un histórico diploma olímpico en 2022 en esos Juegos Olímpicos y bueno, ahí veríamos un poco ya lo que iba a ser también un poco la estructura del patinaje, que iba a ser un deporte que apostará mucho por gente de otro país. El siguiente caso es bastante llamativo, ya que es el único caso del deporte paralímpico y es el de Vasile Agache, el jugador de Boccia moldavo, que bueno, el objetivo fue potenciar este deporte y al final se cumplió, ya que bueno, le hemos visto competir en París junto con Sara Ler, aunque fueron eliminados en fase de grupos sin victorias, pero bueno, se decidió apostar por él y se ha visto que al final la apuesta ha salido positiva. El último caso de 2017 fue el de Junior Pérez Romero, velocista cubano, proceso habitual de fugarse en una competición en España del equipo de Cuba. Y bueno, pues como anécdota decir que actualmente su hijo es una de las mejores promesas del atletismo español. Así que bueno, él no consiguió nunca un gran resultado a nivel internacional con España, pero su hijo ya en categorías inferiores está destacando bastante. Pasamos al año 2018, bueno, hay un caso bastante anecdótico también, Marcial López en kiteboarding, fue un ex campeón del mundo de Cabo Verde, pero bueno, se le decidió nacionalizar español, tampoco ha sido un nombre que se haya hablado mucho de él, así que pasó un poco, ya ha pasado un poco sin pena ni gloria. Ya son casos más recientes los que vienen ahora, que ya no sonarán muchos, porque actualmente muchos de ellos siguen compitiendo al máximo nivel. Pasamos a hablar de Nicole van der Venden en vela. Nació en Madrid, su padre era holandés y su madre era venezolana, y como anécdota representó a Aruba en los Juegos Olímpicos de 2016. Ya para París estuvo cerca de clasificar en equifoil y en 2028 se la espera ahí compitiendo en la categoría NACRA 17 mixto junto con Oriol Cardona. 2019 también, otro caso, el del jugador de baloncesto del Madrid, Elie Ndiaye, que llega a la cantera del Madrid en 2017, procedente de su país, Senegal, y que bueno, todavía no ha jugado grandes torneos internacionales con España y sigue creciendo tanto en club como en selección, intentando asentarse en ambos. Nos vamos a 2020 con el caso de Martín Famera, que bueno, como os he dicho antes, con la cercanía de los juegos siempre aumentan las nacionalizaciones y en waterpolo ya veremos que es algo habitual. Él es de origen eslovaco y después de un año sin estar con su selección y jugar un año en nuestra liga, pues recibió el permiso del CSD en 2020, justo esos meses antes del COVID y pensando que los Juegos Olímpicos serían ese año, al igual que el caso de Manuel Reyes Pla. Otro de los fichajes de cara a los juegos, el Profeta, bueno, tiene, ya lo expliqué en un vídeo, que un largo viaje por Europa, llegó a España abandonando su país Cuba. En Tokio no tuvo suerte, pero en París sí que se llevó una medalla, un bronce olímpico, así que ese fue también el caso del Profeta. Bueno, pasamos ya al año 2021, otra vez patinaje, Marco Zandrón, el italiano, y fue un poco la pareja de Laura Vaquero, poco tiempo, porque al final, bueno, como sabemos y se ha hecho muy viral recientemente, sería sancionada ella, así que tampoco pudieron competir durante mucho tiempo, prácticamente solo un año, así que bueno, Marco, que fue otra apuesta más del patinaje por un patinador de fuera.
También en 2021 es un caso bastante llamativo, el de Ana Manatje, que bueno, fue un ajedrecista de origen georgiano que residió 15 años hasta que recibió la nacionalidad española y que bueno, ha sacado resultados destacables en su deporte. Así que bueno, le costó muchísimo poder conseguir la nacionalización porque al final su deporte no destaca tanto como otros, como por ejemplo el del siguiente, que fue Aymeric Laporte. Organización Express para jugar la Eurocopa 2021, el central que había nacido en Francia, estuvo desde los 15 años en la academia del Athletic, jugó en el primer equipo, pero bueno, sí que es verdad que Laporte había expresado muchas veces su duda de si representar a Francia a España, estuvo en algunas convocatorias de la selección absoluta, aunque nunca llegó a debutar y bueno, al final se decidió por España y España apostó por él. Pasamos al año 2022 con Sebastián Guzmán, el patinador venezolano, que era uno de los mejores en Sudamérica, era un referente nacional e internacional y bueno, al final por las circunstancias de su país decidió trasladarse y competir bajo bandera española. Sí que es verdad que no ha conseguido igualar los resultados que se estimaban que podía lograr. También en el año 2022 el caso de Mereket Mituki, este atleta etíope que nunca ha tenido protagonismo en el panorama nacional y que su participación se ha limitado a un par de crosses. Pasamos con ya un poco la zona de deportistas que fueron nacionalizados y que estuvieron en París 2024. El primero es Tristani Mosakashvili, Tato, para los amigos, que es de origen georgiano, que vino a España con 20 años en búsqueda de oportunidades en el deporte, ya que bueno, en su país hay mucha competencia y en París estuvo cerca de lograr la medalla, tuvo ese combate por el bronce, pero finalmente no se lo pudo llevar. Pasamos al siguiente, que es una de las joyas de la corona del deporte español actual, que es Jordan Díaz, el saltador de origen cubano que se escapó de la selección y que recibió el permiso para participar ya en el Europeo de Roma, donde, bueno, si lo recordáis, logró uno de los mejores saltos de la historia. Meses después sería campeón olímpico en París y que, bueno, fue un fichaje express con rendimiento inmediato. Tuvo que esperar los 3 años sin competir con Cuba para recibir el permiso de World Athletics, pero bueno, ya al final es a pleno rendimiento español, ya compite con España. Un caso muy polémico, que es el siguiente, es el de Lorenzo Brown, ya que bueno, no tenía ni relación deportiva ni relación familiar con España y que su fichaje únicamente se debe a criterio del seleccionador, ya que Scariolo y él habían coincidido en Toronto. Sin hablar español, sí, es muy criticable eso, el famoso Lorenzo de Albacete, sin nunca haber vivido en España, pues recibió la nacionalización para el Eurobasket que nos acabamos llevando en 2022, así que bueno, eh, no hubo muchas críticas por ello, por el hecho de que ganamos, pero sí que fue un caso bastante llamativo. Otro deportista que estuvo en París es Terry Ndekumenayo, el atleta de Burundi, que fue sin duda uno de los nombres del atletismo español en 2024 y que con su país compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde llamó la atención de muchos. Después de visados, de becas, el Playa de Castellón le ofreció un contrato de trabajo para residir y bueno, tuvo que renunciar a no competir en los Juegos Olímpicos de Tokio para poder representar a España en París 2024. Pasamos al año 2023 ya, los últimos casos de la lista, con dos casos que tenemos en balonmano, Aleksandar Zenic y Aleksandar Karic, dos serbios, dos jugadores que estuvieron en las categorías inferiores del Barça y que es verdad que ambos habían estado en categorías inferiores de la selección serbia, pero que decidieron nacionalizarse en España. Ninguno tiene un papel súper importante todavía en la selección. Zenic fue nacionalizado para poder jugar en el Mundial Junior de 2023, pero bueno, también en balonmano ya hemos visto históricamente que las nacionalizaciones express eran algo. Cambiamos un poco también de deporte, pero también un poco de historia. La de Sara Kadem, esta ajedrecista iraní que decidió apoyar durante el Mundial de 2022 las protestas de su país, no llevando el velo y que por evitar las represalias tuvo que exiliarse en España y debido al carácter de la situación, pues se optó por una rápida nacionalización
Y bueno, pues los resultados que está consiguiendo en el ajedrez siguen un poco la línea de lo que estaba consiguiendo en esos años. Otro caso de futbolista, nacionalización express para él, Robin Lenormand, caso igual que el de Laporte, central francés, en una cantera del País Vasco, en este caso en el de la Real Sociedad, que su país es verdad que nunca había apostado por él, así que decidió unirse a España para jugar la Nations League en 2023, donde fue titular y fue clave en la victoria y también tuvo un papel importante en la Eurocopa de 2024 que ganamos, así que otro caso. Si hablábamos antes de casos parecidos, el siguiente es parecidísimo o clavado al de Lorenzo Brown. Megan Gustafsson fue un poco como copiar y pegar lo mismo que él, estadounidense, en relación con España, analización express, y ya estuvo presente tanto en París como en el preolímpico, donde fue clave en esos Juegos Olímpicos de París. No consiguió al final ninguna medalla a España, pero sí que tuvo un papel esencial. Uno de los nombres propios del presente, Dean Huijsen, el central, que tiene una larga trayectoria en el fútbol español, en la cantera del Málaga, y que se decantó por España frente a Holanda, aunque ya había disputado muchísimos torneos internacionales, sub-16, sub-17 allí, y bueno, se decidió a dar carta de naturaleza rápida para asegurarse al futbolista el año pasado, en 2024, para ir convocado con la sub-21 y ahora ya recientemente ha ido convocado con la absoluta. Muy llamativo el caso siguiente que tenemos, el de Mohammad Motikina, el del luchador iraní, que es un poco una historia de película, que ha puesto por representar a España en su deporte, pero que tuvo que esperar más de 5 años para recibir los papeles y que durante ese tiempo tenía el problema de que no podía salir a competir internacionalmente porque si salía no podría regresar a España. No estuvo en París, pero bueno, yo creo que su sueño y la posibilidad de estar en Los Ángeles está ahí presente. En el judo no fue el único, fue la de la judoka nacida en Cuba, Ayumi Leiva, que aprovechó una escala del equipo en Madrid para abandonar al equipo americano y que en 2023 recibió la nacionalidad, no estuvo en París, aunque ya hemos visto cómo está en este inicio de ciclo olímpico, así que si llega a este nivel es muy probable que la veamos debutando en los Juegos Olímpicos de 2028. Seguimos en el año 2024 ya, los últimos casos que nos quedan. Malin Wilson, judoka que recibe la carta de naturaleza, la escocesa que bueno, había logrado buenos resultados internacionalmente y con España ya ha dejado destellos. Vamos a ver qué tal va en el ciclo. No es fácil porque tiene mucha competencia interna, pero bueno, ha dejado cosas ya a destacar. Vamos ya con los últimos tres casos, que es el de Yulemnis Aguilar, la cubana afincada en Galicia desde 2020, que recibió el transfer justo a tiempo para preparar los Juegos Olímpicos 2024, donde ya consiguió el diploma olímpico pese a estar lesionada y no estar al 100%. Y bueno, es la vigente campeona de lanzamiento de jabalina española, caso habitual de atleta cubano que se fuga de su país y viene a representar a España. Y es que los dos últimos también son cubanos y los he metido en el mismo bloque, fueron un poco parecido al mismo caso y a la misma vez, que son Adrián Fresneda y Eduard Andrés Marín, dos boxeadores cubanos que, bueno, en categorías inferiores del país, tanto a nivel nacional como internacional, destacaron y que ya hace unos años abandonaron el país y se instalaron en España. Todavía hay que decir que no han debutado en una gran competición internacional desde que tienen la nacionalidad española y veremos qué tal les va porque tenían muy buena pinta. Estos son los casos de todos los deportistas que ya habían representado a su país en categorías inferiores o incluso en algunos en categoría absoluta y que al final acabaron recibiendo la nacionalización de España. Así que bueno, lo voy a dejar aquí para no alargar mucho el vídeo y si veo que hay mucho apoyo, pues subo la parte 2 con todos esos casos de atletas españoles que no habían representado a otro país y que recibieron la carta de naturaleza.